Conversar tranquilos, por qué no se puede sentar Paloma Valencia con Pablo Catatumbo a conversar? Sin que le insulte, sin que le grite que es un narcoterrorista. Al estar siempre tan polarizada, los unos construyen a los otros a partir de estereotipos. Y eso hace que es imposible que se sienten a conversar tranquilos. Es una sociedad que está muy mediada por estereotipos, porque es una sociedad que ha estado muy polarizada desde hace mucho tiempo. Llevamos 70 años de polarización. Primero fueron liberales y conservadores, después fueron guerrilleros contra paramilitares, ahora tenemos gente a favor y en contra del acuerdo de paz. En el libro hablamos sobre eso. El primer estereotipo del miedo a ese pueblo insurrecto, es el basilisco, que es una figura que utiliza Laureano Gómez para describir al Partido Liberal. Acaban de matar a Gaitán, Bogotá está incendiado, es decir, estamos en pleno Bogotazo, el pueblo liberal está furioso porque les mataron a su líder, y Laureano Gómez construye esta figura, que es una figura impresionante, porque es una figura que tiene cuerpo de mitad cuerpo de gallo y mitad cuerpo de dragón. Laureano Gómez le dice que tiene un gran estómago oligárquico y una pequeña cabeza comunista. ¿Por qué le pone pequeña cabeza comunista al Partido Liberal? Si ahí no había comunistas, eran los gaitanistas y los liberales. Ahí nace ese estereotipo del miedo a ese pueblo, llamémoslo comunista, es ese pueblo insurrecto que nos puede quitar los privilegios. En esta imagen podemos observar una manera muy interesante en que se caricaturiza este acontecimiento. Se supone que es más bien como de una primera intento de incursión que hubo 2 años antes, en 1962, pero pues se puede ver que el guerrillero, o en este caso todavía no era un guerrillero, era un campesino, tiene una especie como de fisionomía normal, pues está más pequeño que el otro, pero podemos decir que su fisionomía es medio heroica, ¿no? La pose que tiene, la manera como está lanzando la piedra, y por otro lado pues podemos ver al soldado cayéndose, pero es un soldado fisionómicamente desagradable, su panza, sus patas. En este caso la metáfora de David y Goliat lo que trata de hacer es una inversión de esa relación que hay entre el arriba y el abajo. Si el arriba es más poderoso, entonces es mucho más heroico que el que está en una posición inferior logre derrotarlo. Y el hecho de que, según la narrativa de las FARC, 48 campesinos con sus armas hechizas que venían desde la guerra de los 1000 días y con sus pocos recursos pudieran derrotar, o por lo menos defenderse o no ser derrotados por 16.000 hombres del ejército. Es algo que se convierte en una especie de mito estructural de la manera como ellos se han defendido del poder arbitrario del Estado. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los acuerdos de la Uribe, después de los diálogos, la guerrilla nunca decide entregar las armas, dialogaron siempre con armas. Finalmente decidieron hacer el proceso de paz con unas guerrillas entre las cuales no se encontró las FARC. Justamente ese mismo día de las votaciones de la Constituyente se dio a cabo el ataque a Casa Verde, que era el lugar en donde ellos estaban allá en la Uribe, en un campamento guerrillero, y ellos han leído desde siempre ese momento como una especie de reactivación del mito de Marquetalia, y lo vuelven a interpretar en esos términos de David y Goliat. El Estado llega con su poder aéreo y pues ellos, sin muchos recursos, logran escaparse, logran salvarse y logran legitimar en su propia manera de entender su lucha durante otros 10 años, hasta que llega el asunto del Caguán. Que históricamente pudo haber significado esa decisión de no esperar un poco más y tratar de negociar la entrada de las FARC a la constituyente. Las FARC, antes de que empezara el periodo del Caguán, estaban bastante crecidos militarmente. También se sentían como unos pares que ya le podían hablar de frente al Estado colombiano. Y de hecho toda la estrategia discursiva y de la época de ellos fue no necesariamente lograr un acuerdo, sino de aprovechar la coyuntura para tomarse el poder. Aunque también hay lecturas que dicen que lo mismo estaba haciendo el Estado, ¿no? Como también estaban aprovechando la coyuntura para crecer militarmente. Y pues el Plan Colombia y como que estos acuerdos sirvieron para que ellos se fueran creciendo militarmente. Podemos ver la bandera de los Estados Unidos como una
una especie de símbolo del norte, el poder, los vencedores, y pues la leyenda que dice ahí, cada vez más cerca de las estrellas, de alguna manera apoya como esa cuestión de el arriba. Podemos ver ahí como el águila calva, y la podemos ver como lanzando misiles, pues en referencia a todo este asunto, tanto a la cuestión del arriba y el abajo, pero que se materializa a partir de la ayuda militar que las FARC alegaban los Estados Unidos le estaba dando a Colombia de manera velada a partir del Plan Colombia. Esta imagen está en un artículo en el que se está pidiendo a los soldados, llamando a todo el pueblo, a la sociedad en general y a los soldados o a los guerrilleros de las FARC a resistir. Uno puede ver esta imagen bastante, la imagen del guerrillero disparando desde abajo, disparándole a los helicópteros, a un poder que se encuentra arriba. Las FARC caracterizan a los militares como unas marionetas de Estados Unidos. Hay varias caricaturas donde el tío Sam está jugando con los hilos, manejando la marioneta que son los militares colombianos. Unas fotos de la entrega de los guerrilleros del llano, de la guerrilla del llano, y los militares colombianos se vestían exactamente igual a los militares norteamericanos. El mismo uniforme, los mismos lentes Ray-Ban. La caricatura son unos títeres de Estados Unidos, son unos gorilas. Utilizan a Hitler y a los nazis para hablar de los militares como nazis, que no hay ninguna relación ahí. Esta imagen aparece en un artículo que es firmado por Iván Ríos, justamente reaccionando al cese de los diálogos anunciado por el presidente Pastrana días antes, que es como la derrota, la bota pisando a Colombia, y sin embargo lo que está tratando de hacer Iván Ríos ahí en ese artículo es como resignificar la palabra derrota, decir que derrota también significa en el lenguaje marinero trayecto. Y entonces que ahora pues vamos a seguir otro trayecto. Y esta imagen del arriba y el abajo vuelve a aparecer también para una manera de representar pues ya la confrontación mucho más directa que se da en el gobierno de Uribe Vélez, que ya es bastante evidente que durante ese gobierno hay una lucha frontal declarada a acabar militarmente a la guerrilla y también a eliminarla desde el punto de vista simbólico también, ¿no? Como a deslegitimar sus reclamos políticos. Hay un cambio fuerte y dramático cuando se introduce el eufemismo de narcoterrorista. Ahí sí las FARC se vuelven enemigos públicos número uno, pero de manera muy, muy fuerte. Pero digamos que desde Marquetalia el estereotipo, pues sí, son unos tipos que están allá en el monte y están armados y unos tipos ahí, quién sabe qué será lo que quieren. Pero ya cuando Uribe Vélez los categoriza como narcoterroristas, ahí me parece a mí que se refuerza y muy negativamente el estereotipo. Terroristas que pueden ser eliminados, digamos, de acuerdo con las normas internacionales. Como poniéndose en el contexto internacional, como si ellos fueran también, digamos, la manifestación local y concreta de la guerra contra el terrorismo. Al momento de la firma del Acuerdo de La Habana, que es bastante significativo que el momento en el que justamente Timochenko está haciendo una referencia a 100 años de soledad, en la que está hablando de que mataron a un personaje y le impidieron como materializar su amor. Lo que él básicamente está diciendo es que esperemos que esta vez no lo maten. Y justamente en el momento en el que le está diciendo eso, pasa el avión Cafir, que empiezan a aparecer estos memes en los que muestran como si fuera Álvaro Uribe Vélez el que fuera manejando el avión. Y de alguna manera se vuelve a repetir toda esta estructura de arriba y abajo de la que venimos hablando. El susto de Timochenko realmente muestra ese miedo que ellos le tenían a esa manera como el Estado los combatía a través de los bombardeos. Los militares hacen una caricatura muy dura de las FARC, porque las FARC son unos bárbaros, son unos criminales. Nunca ven a los campesinos, por ejemplo. Nunca dice que son unos campesinos que están en armas porque están reclamando la tierra. Jamás. Esta especie como de confusión en la que siempre están porque piden paz
y a la vez llevan a cabo las acciones de guerra, un poco en esta lógica de todas las formas de lucha. Uno también puede ver algunas representaciones así durante el Caguán. Esta es muy interesante, que se ve como si en vez de negociar lo que estuvieran haciendo fuera tanto Pastrana como Marulanda poniendo ingredientes químicos que les permiten a ellos elaborar sus armas hechizas, ¿no? Sus cilindros de gas. Pues esta ha sido como una manera muy estable a través de la cual se ha representado a las FARC, pues con justificación, porque justamente a través de ese tipo de actos es que ellos se han manifestado, ¿no? A través de las minas Quiebrapata, a través de los cilindros de gas, de los cilindros bomba. Todas estas representaciones se han cristalizado de una manera muy evidente, y el uso, la manera como se interpreta visualmente, como se representa visualmente a la guerrilla durante los diálogos de La Habana, hace uso de muchas de estos estereotipos. Uno puede ver que todos los caricaturistas durante el periodo de La Habana hacen uso de ese mismo estereotipo del guerrillero como alguien que habita lugares inhóspitos, que es barbado, que tiene un camuflado a la vez semicamuflado, digamos, como es a la vez guerrillero o es a la vez campesino y a la vez militar, y que tiene poca cultura y que tiene siempre un doble discurso frente a la negociación. En esta caricatura de Caballero uno puede ver el guerrillero para hablar usa las armas, y cuando trata de usar un micrófono se enreda, o sea, no puede decir, no puede expresar, si no es por medio de las armas. Vuelve otra vez como esta cuestión de la dicotomía entre armas y palabras. En La Habana por primera vez no se dejó que los negociadores estuvieran vestidos de camuflado, ni que llevaran sus armas. Es que hay unas fotos que uno puede ver de las negociaciones del Caguán y de la Uribe que son impresionantes, o sea, que es la mesa de negociaciones y son los delegados de las FARC con el camuflado y con unas escopetas o unos fusiles grandísimos mientras discutían. O sea, es impresionante que un diálogo se dé en esas condiciones. Pero hay épocas en que es mucho más fuerte el odio a las FARC. Paradójicamente, el proceso de La Habana reforzó otra vez el odio. Las caricaturas y la manera como la gente se imaginaba el diálogo era como si todavía estuvieran dialogando por medio de las armas. El caricaturista que está ilustrando lo que está pasando ahorita es matador. Siempre pone a la pobre Paloma de la Paz, o la pone desprezada, ¿no? Vendiéndola en la carnicería, o la pone que le están cortando la cabeza. Es esa imposibilidad del país de ir un poco más allá de La Habana y entrar a la etapa de reconciliación. Si no ponemos distancia, no vamos a salir de este hueco.